Este video sería la segunda parte de uno que grabé en el cual se trabaja con este dibujo de una representación gráfica. En ese video se comentó rápidamente las características de esta función. A partir de esta representación gráfica obtener los resultados de determinados límites. Y ahora lo que vamos a hacer es la segunda parte de, utilizando la misma gráfica, vamos a extraer más aspectos de lo que sería el estudio analítico de esta función. Antes de empezar, quería compartir con ustedes un resumen que me envió un estudiante de sexto año de medicina. Muchos son estudiantes que tienen clases conmigo, saben que les estoy pidiendo que miren los videos para, al atender, buscar entender y resumir, ustedes puedan ir aprendiendo los temas nuevos que estamos dando en el curso, y por eso el motivo de este resumen es un resumen que fue a partir de 3 videos de límites que están en el canal, que son los videos de introducción, donde se ve en esta primera hoja la noción de límite, la forma de completar tablas de valores, cómo hacer una representación gráfica. Se ven ejemplos de diferentes límites. Se comentaba de Jorge del canal de Matemóvil, que él hizo todo este trabajo y yo lo que hice fue comentarlo brevemente, y esta estudiante fue registrando de manera muy prolija los aspectos importantes de esos 3 videos, y quería compartirlo para que ustedes vean la calidad de los resúmenes que me están enviando. Este es bastante directo, la estudiante es muy buena y tiene lo principal que necesita saber. Límites por la izquierda, límites laterales también aparecían en el video. A la definición, para que exista el límite de f de x con dx tiende a tiene que ser un valor, un número real, y para que eso ocurra los límites laterales tienen que dar el mismo valor. El video que les comentaba se trabajaba con esta representación gráfica, y ella en una hoja resumió todo el video, y lo que se buscaba era ir repasando cómo completar todos estos límites, y ella hizo acá el signo de la función, hizo el crecimiento, el decrecimiento, escribió la variación en este esquema. Por eso está muy bueno. Esto lo hizo ella por su cuenta para mejorar el resumen, porque en esa primera parte, como les comentaba, se trabajó solo con esto, y ahora lo que vamos a hacer es, utilizando la misma gráfica, como ya saben, extraer todos los límites. Vamos a hacer lo que ella tiene acá y algunos otros aspectos. Lo que vemos a la izquierda sería un estudio analítico que se suele preguntar en sexto año en pruebas, en propuestas de exámenes, ejercicios clásicos. Te piden el dominio. Lo normal es que te pidan las raíces, que te pidan el signo, que te pidan la variación, intervalos de crecimiento, de decrecimiento, máximos y mínimos. Y después te pueden pedir asíntotas verticales y asíntotas horizontales, que es lo que vamos a repasar ahora. Vamos a repasar cómo poder completar todo esto a partir del dibujo de una representación gráfica. Se pueden estudiar muchas cosas, y ya venís trabajando con límites, continuidad, derivadas, son estudios analíticos más detallados. Lo primero es el dominio. Si observamos la gráfica, es bastante rápido identificar los valores de una existencia, porque normalmente se trazan líneas verticales punteadas y se ven claramente que son cortes de la gráfica. Son en esos valores donde la función, vamos a ver más adelante, que no es continua. Los valores de x son -2 y 2, y esos son los valores que cuando escribimos el dominio, los números reales, es decir, todos los valores de la recta numérica, menos, y abrimos llaves y indicamos los valores de no existencia, el -2, el 2, y ahí estaría escrito el dominio. Esos 2 valores son los que no están en el dominio. Lo siguiente que vamos a repasar, ver del dibujo cómo sacar las raíces. Para eso tenemos que ver la intersección de la gráfica de color rojo con el eje X. Ya observamos que ocurre en -3, ese es el valor de la raíz, x igual -3, y la otra intersección con el eje X ocurre en 3, x igual 3 es la otra raíz. El signo de la función, después de tener identificados los valores de una existencia y las raíces, representamos esos 4 valores en la recta numérica, manteniendo el mismo orden que el eje X. Las raíces se representan con el 0 arriba,
porque la imagen de una raíz es 0 y los valores de no existencia llevan el símbolo de no existe, y lo que queda hacer es arrancar por la derecha con el signo de más, porque si vemos la gráfica está por encima del eje X, es decir que los valores en el eje vertical, como están por encima del eje X, son positivos, son mayores que 0. Entonces más simple es ver entre el 2 y el 3, como la gráfica está por debajo del eje X, el signo es negativo. Cuando está entre el 2 y el menos 2, la gráfica está por encima del eje X, es positivo. Entre el menos 2 y el menos 3, la gráfica está por debajo, es negativo. Y entre el menos 3 al menos infinito, la gráfica está por encima, por eso el signo es positivo. Y ahí ya queda pronto el signo. Para hacer la variación, lo que hay que tener en cuenta, sí o sí lo que tienen que ir, son los mismos valores de no existencia. La función no existe en menos 2 y en 2. Y después, si leemos la gráfica de izquierda a derecha, la función decrece, porque a medida que los valores de x aumentan, vamos leyendo hacia la derecha el gráfico, los puntos van bajando, lo que significa que en el eje f de x esos valores van decreciendo. Por eso las imágenes decrecen, indicamos eso con la flecha hacia abajo, hasta el menos 2, que ahí ocurre un corte de la gráfica, y después seguimos leyendo de izquierda a derecha, sigue decreciendo la función hasta el valor 0 en el eje X, porque en 0 ocurre lo que se llama el mínimo. Vemos que ahí la representación gráfica parece que fuera una parábola, y el mínimo ocurre cuando la X es 0. Entonces hasta ese valor en el eje X decrece, y a partir de 0 hacia la derecha los valores empiezan a aumentar, por lo tanto la función es creciente. Hay un corte en el valor 2 en el eje X, y si observamos, la función continúa creciendo, porque al aumentar los valores de X, los valores en el eje f de X van aumentando también. Eso se ve en el dibujo porque los puntos de la gráfica van subiendo hacia arriba, y es la manera más simple de indicar esto, cuando crece y cuando decrece. Cuando te pidan intervalos de crecimiento y decrecimiento, puedes sacarlos de la variación que hicimos recién con el esquema de las flechas, o también hay personas que lo sacan directo del gráfico. Yo voy a utilizar el intervalo de las flechas. Cuando observamos flechas hacia arriba, en esos intervalos la función crece. Por eso escribimos intervalo abierto del 0 al 2. Abierto porque los extremos no pertenecen, porque el 0 es un valor donde ocurre el mínimo, ahí no crece ni decrece la función. Y en 2 la función no existe, por eso son intervalos abiertos, paréntesis curvo. Unión, si vemos la variación, la flecha hacia arriba ocurre del 2 a la derecha. El otro intervalo es entonces del 2 al más infinito. Abierto siempre en el infinito positivo, y abierto en el 2 porque no existe. Después tenemos el decrecimiento, que si observamos la variación, las flechas hacia abajo ocurren del menos infinito al menos 2. Ese es el intervalo abierto en los extremos. Menos infinito siempre va abierto, y el menos 2 porque no existe también va abierto. Este extremo no pertenece y este extremo no está definido. Unión del menos 2 al 0, porque si observamos la variación también ahí decrece la función. Y después de tener la variación, se puede concluir, tenemos un mínimo en 0,3. Para que sea el mínimo, por la izquierda de 0 tiene que decrecer la función, y por la derecha de 0 tiene que crecer. Ya para ir terminando, las asíntotas verticales se identifican rápidamente en la representación gráfica, porque vemos líneas punteadas, y sobre todo porque la curva por la izquierda y por la derecha vemos que tienden al infinito. Puede ser el infinito negativo o puede ser el infinito positivo, o pueden ser ambos, siempre que los límites laterales al valor por donde está la asíntota vertical da infinito, son asíntotas. La ecuación es x igual menos 2 y x igual 2, asíntotas verticales.
Y las asíntotas horizontales, si observamos la representación gráfica, vemos que tenemos una asíntota horizontal en f de x igual 5, porque además de ver esa línea horizontal punteada, en el más infinito, bien a la derecha del gráfico, los puntos de la gráfica se aproximan a esa línea punteada. Por eso es una asíntota, porque el límite a más infinito da 5. Cuando ocurra eso, que el límite a más infinito te dé un valor, por ahí pasa una asíntota horizontal y por eso se ve así en el gráfico. Y ahora ya sabes cómo es la ecuación de una asíntota horizontal.